Estamos en el marco de estos 110 años de Shell en la Argentina y ahora vamos a dialogar con Nicolás Gadano, economista especializado en la industria energética, particularmente en el mundo de los hidrocarburos, para ir recorriendo cómo ha sido la evolución de la Argentina desde que se encontró petróleo en la Patagonia, allá lejos y hace tiempo, y cómo se ha ido acoplando Shell a esa historia, viendo las oportunidades que fueron habiendo a lo largo de todo este tiempo. Muchas gracias, Nicolás, por estar acá con nosotros. A ustedes, es un gusto. Y cómo, hoy la Argentina, cuando se habla del potencial económico, se habla de la energía y de Vaca Muerta, pero hay toda una historia y un desarrollo atrás. ¿Cuándo la Argentina empieza a hablarse o proyectarse como un país con petróleo? Mira, Argentina tiene una historia petrolera de muchísimos años, más de 100 años. El descubrimiento oficial de petróleo, que de hecho se festeja todos los años el 13 de diciembre de 1907, es cuando se descubrió petróleo en Comodoro Rivadavia, y eso dio lugar a la primera explotación y al surgimiento de lo que después sería YPF, ¿no? Que ha jugado un rol tan importante, pero también de muchas compañías privadas. En realidad había un antecedente incluso anterior. En el siglo XIX, una compañía en Mendoza, la Compañía Mendocina de Petróleo, que ya extraía petróleo en Cacheuta, lo refinaba para vender al mercado del querosén. Es decir, Argentina, que en esos años era una economía muy próspera, ya en ese momento era un país que atraía el interés de las compañías petroleras del mundo. Uh-huh. Y en ese momento la Argentina, ¿cómo venía en la carrera mundial? Digo, el petróleo era un recurso de cuánto tiempo desarrollado antes la Argentina, ¿cómo se interesa en empezar a buscarlo? En la segunda mitad del siglo XIX aparece el primer interés, que es el querosén como producto refinado. Después el punto crítico, y ahí también aparece en la década del 20 el gran boom de la industria petrolera argentina, es la guerra, la Primera Guerra Mundial, en donde el petróleo empieza a ser una mercancía crítica para la geopolítica, ¿no? para el interés de la seguridad de las naciones, y enseguida viene ahí el motor de combustión interna, el boom de los automóviles, entonces ya el petróleo y sus derivados se convierten en la mercancía por excelencia del siglo XX. Y Argentina en ese momento va par y paso con Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Porque además, en ese momento Argentina, repito, solo como Estados Unidos, era un país que tenía dos condiciones que la hacían muy atractiva, dos condiciones a la vez. Por un lado, tener un mercado para los combustibles líquidos, para la nafta y otros derivados, súper atractivo. Pensemos que en los 20 Argentina tenía más autos que Francia y era una economía que crecía muchísimo. Pero además tenía petróleo, entonces era un destino en el que uno podía imaginarse, las compañías podían imaginarse a ir a extraer petróleo, refinarlo y venderlo. Y había muy pocos países en donde eso, repito, solamente en Estados Unidos existía esa triple oportunidad, ¿no? Uh-huh. En 1914 se produce el arribo de Shell a la Argentina. En ese momento, ¿qué pudo haber significado que una multi global, como era Shell en ese entonces, haya puesto el ojo en la Argentina? ¿Quién había motorizado la inversión hasta entonces? ¿Fue pionera en términos de la llegada de players internacionales aterrizando en el país? ¿Cómo era el contexto de esa situación? Bueno, en esos años estaba en lo que la literatura así petrolera llamado las Seven Sisters, ¿no? Había compañías americanas y la Shell y la Anglo-Persian, que hoy es la BP, inglesas, que dominaban el mundo petrolero internacional. Y repito, Argentina era un mercado muy atractivo. De hecho, el primer desembarco de estas dos grandes compañías, que son la Shell y la Standard Oil de New Jersey, que después se convierte en la Exxon, y hasta hoy es, ¿no? Ambas compañías todavía hoy nos abastecen de combustibles, quizás no directamente, pero han permanecido muchos años en el país. Y bueno, en ese momento el primer approach es ir al mercado argentino, entrar en el mercado argentino con productos del downstream, productos combustibles líquidos, naftas, querosén, y entonces tanto la Shell como la Standard Oil ingresan, compiten, instalan refinerías, la Standard Oil un poquito antes en Campana, la Shell creo que es a principios de los años 30 en Dock Sud, y compiten por ese mercado argentino de combustibles que era tan atractivo. Y simultáneamente las dos compañías y otras también toman posiciones en el upstream, es decir, en exploración y producción, tanto en la cuenca del Golfo San Jorge de Comodoro, que fue la primera que se descubrió, como en Plaza Huíncul, en la cuenca neuquina, en donde también hay inversión. Es decir, que estaba este proyecto de
entrar en toda la cadena, y Shell inicialmente forma parte de esas compañías que desembarcan con la ambición de entrar en toda la cadena vertical del petróleo en Argentina. Mencionabas las refinerías. La construcción de refinerías fue un hito en el sentido de que a partir de esos proyectos la Argentina pasa de ser de un país exploratorio y de explotación a uno que desarrolla una industria local de hidrocarburos. Bueno, sí, en realidad te diría que la fuerza aparece antes en refinación y comercialización, y la integración viene hacia atrás, ¿no? Porque el desarrollo del upstream es más lento. Pero sí, a diferencia de otros países latinoamericanos que tenían petróleo y que luego se probó que tenían mucho más petróleo que nosotros, ¿no? Hasta la etapa actual del shale, Sí. Estilo Venezuela, México, eran países donde las petroleras iban solamente a sacar el petróleo y llevárselo, para refinarlo y venderlo en otro lado. En cambio, en Argentina la idea era refinarlo y venderlo acá. Pero bueno, también está YPF, ¿no? En esa década del 20, simultáneamente a la Standard Oil y a la Shell, YPF también se integra y construye su refinería en La Plata, que sigue siendo la refinería más grande de Argentina, y bueno, y se convierte también en un competidor en la puja por este mercado tan atractivo que era el mercado argentino de derivados del petróleo, ¿no? Porque después también empiezan a aparecer el asfalto, Sí. los insecticidas, la petroquímica, y todas las compañías grandes, incluso la Shell, traen sus productos y pujan por el mercado. En la línea temporal, ese desarrollo de derivados del petróleo, ¿cuándo empieza a darse más fuerte? ¿Cuándo se consolida? En la década del 30, yo te diría. En la década del 30, a partir de ahí empieza una diversificación de productos más amplia. Incluso no mencioné el GLP, ¿no? Que el supergas se le decía en esa época, que era el gas de garrafa. Y bueno, y toda una gama de productos en donde tanto la Shell como la Standard Oil tenían marcas muy afianzadas en el mundo y hacían publicidad y auspiciaban programas de radio. YPF por ahí no tenía tanta marca, pero tenía el apoyo del gobierno, claro, porque era una compañía estatal. Recién medio lo deslizabas con el GLP, pero ¿cuándo empieza a aparecer el gas en la ecuación energética? Digo, pues venimos hablando de petróleo. Es verdad, buena pregunta. El gas era un producto asociado que se venteaba en ese momento. Todos iban, ¿por qué? Porque el gas era muy difícil de transportar y no había gasoductos. La conexión entre Comodoro Rivadavia, es decir, la cuenca San Jorge, y los centros de consumo en Buenos Aires y alrededores se da recién en 1945. En el inicio del peronismo se hace el primer gran gasoducto desde el sur, y a partir de ahí, poco tiempo después, se crea una segunda empresa estatal que es Gas del Estado, y a partir de ahí se le empieza a dar valor al gas, y además empieza una política sistemática de gasificación en Argentina, que se profundiza mucho en la década del 70 con el descubrimiento de Loma La Lata en Neuquén. Entonces ahí ya se crean los programas para apoyar el GNC en los autos, el uso del gas en la generación térmica de electricidad, la petroquímica. Por eso Argentina, después de todas esas décadas, hoy es un país básicamente gasífero, ¿no? Si uno compara la matriz de consumo primario de Argentina respecto al mundo, lo que nos destaca es que consumimos muchísimo gas. Y mientras tanto, en el mundo, con la industria, ¿qué pasaba? En el mundo, el dato que empieza a surgir ahí, que se consolida de manera muy choqueante en inicio de los 70, es el surgimiento de la OPEP, ¿no? Porque los principales países productores de petróleo y exportadores, especialmente en Medio Oriente, pero también Venezuela, Ecuador, se empiezan a juntar para negociar de manera más fuerte con las grandes compañías internacionales que tenían contratos con esos países. Empiezan etapas de nacionalizaciones, expropiaciones, y a inicio de los 70 la OPEP hace el primer shock petrolero, que es juntarse, bajar la producción y hacer que los precios se vayan a las nubes, ¿no? Y eso genera en Occidente, en Estados Unidos, un cambio y un shock fenomenal, porque eran países que derrochaban petróleo, no había ningún esfuerzo de eficiencia energética, y eso cambia radicalmente. Argentina, ese shock la agarra todavía sin autosuficiencia, o sea, siendo un importador, o sea que la perjudica bastante, ¿no? Pero bueno, todos esos años también de la dictadura y los 80 fueron años bastante malos para la industria petrolera argentina, básicamente porque no podía crecer la producción de petróleo, no se llegaba a abastecer el crudo
que necesitaban las refinerías, ni las de YPF ni las privadas, y entonces había que importar, el crudo era caro para la Argentina, no había divisas, ¿no? Esos típicos problemas de la economía argentina, con una industria que no tenía los recursos ni las inversiones como para salir de esa posición importadora, ¿no? Mirándolo en retrospectiva, en un contexto tan caótico y de continua adversidad, ¿qué incentivos podía tener un player multinacional como Shell para mantener esa operación, que no era una operación chica, que era relevante y de las pocas de jugadores internacionales en el país? Bueno, creo que siempre estaba la expectativa, como tenemos todos, de que Argentina mejore, ¿no? Y que se recupere. Argentina seguía siendo un mercado importante en América Latina, atractivo, y bueno, teniendo esas inversiones y teniendo una marca que siempre fue la mejor valorada en el downstream. Yo recuerdo, yo trabajaba en YPF y Shell siempre ponía precios con un margen por encima de los demás porque los consumidores estaban dispuestos a pagarlo. Entonces abandonar eso era realmente una decisión muy dura. Pero en esos años tenía que recurrir al crudo que le daba YPF, no se podía importar crudo libremente, siempre una discusión esos contratos, a qué precio se le iba a pagar YPF, porque después el precio al público también estaba regulado. Entonces la gran pelea mucho tiempo no era tanto cómo hacer una operación más eficiente, cómo atender al cliente mejor, sino cómo lograr que la Secretaría de Energía no te haga perder plata, claro, ¿no? Así que en ese sentido fueron años defensivos, diría yo, para las compañías privadas y también para YPF. Hay un punto de quiebra en la economía argentina que es la década del 90, que hubo transformaciones de la mano de desregulaciones en todos los mercados, principalmente en el energético. ¿Qué se pudo observar en materia de hidrocarburos? Fue un paquete enorme cuando uno lo mira hacia atrás, que quizás la punta del iceberg es la privatización de YPF, pero atrás hay un efecto derrame sobre toda la actividad que provocó cambios. ¿Qué significaron los 90 para la industria de hidrocarburos en la Argentina? Sí, los 90 son una etapa de gran expansión y de cambio estructural que va mucho más allá de la transformación y post-privatización de YPF, porque YPF, a diferencia de otras compañías, antes de ser privatizada, es transformada y puesta en valor. Se le sacaron activos que no valían mucho, se la achicó un poquito, pero se la hizo mucho más potente, a tal punto que YPF inicia una expansión internacional en América Latina. Y todo el mercado se desregula y se abre al comercio internacional. Además, en el año 92, ya con la economía estabilizada, se hace una ley del gas, una ley eléctrica que modifican también todo el downstream y el midstream de gas y el sistema eléctrico, con lo cual es una etapa de enorme inversión en todo el sistema energético y en particular en oil and gas, a tal punto que Argentina llega a los máximos históricos de producción de petróleo en 1998 y de gas un par de años después. Es una etapa en donde además ingresan muchísimas compañías al upstream y al downstream. Y viene la crisis del 2001, que es una crisis muy fuerte y que es como un tsunami que medio arrasa con todo, ¿no? Claro. Así que además hay todo un problema con YPF, que primero es privatizada de una forma, después aparece Repsol como accionista principal. Pero me parece que los años 90 son una etapa muy positiva para la industria petrolera y para la industria energética, porque se abren oportunidades para muchísima inversión, tanto de las compañías estatales como YPF, como de compañías privadas locales e internacionales. Vuelvo a los 90, esa década de explosión de la inversión energética en la Argentina, porque no fue solo en hidrocarburos. En el caso de Shell, por ejemplo, fue un presupuesto de $1.000 millones en upstream de 1994 a 1998. En ese momento, la inversión estuvo orientada a potenciar el mercado doméstico, ¿o ya se empezaba a hablar de una Argentina exportadora de petróleo? No, hubo una clara perspectiva de exportadora, digamos. Desde ya que el mercado doméstico fue atendido, incluso hubo que hacer enormes inversiones en las refinerías por temas de calidad de los combustibles también, no solamente el volumen, porque el mercado se convirtió en un mercado más exigente. Pero Argentina, de hecho, hay enormes inversiones que todavía hoy estamos usufructuando, cuando hoy, y hablaremos algo de Vaca Muerta, podemos volver a exportar, porque estamos usando infraestructura de exportación que se construyó en los 90. El oleoducto a Chile, desde Neuquén,
5 gasoductos a Chile, gasoductos a Brasil, a Uruguay. Es decir, que ya en ese momento, ese crecimiento que nos llevó a los máximos de producción, excedía a las necesidades del consumo interno y se planteaba como proyectos de exportación. Ahora, hay que decirlo, todo eso estaba basado en los reservorios, en los yacimientos convencionales. Y es cierto que no hubo grandes descubrimientos. Entonces, más allá de toda la situación económica, crisis del 2001, errores de política energética, lo cierto es que la infraestructura, los recursos hidrocarburíferos ya no daban para un potencial, los convencionales, para un potencial exportador como el que Argentina se había imaginado en los 90. ¿Cómo fue? A ver, si uno mira, claramente Vaca Muerta es un game changer. Se habla de otra industria, de otro negocio a partir del descubrimiento y consolidación de la formación. ¿Cómo fue el trajín desde la crisis de 2002 hasta empezar a hablar de un desarrollo de Vaca Muerta? Bueno, la verdad que lo de Vaca Muerta hay que entender también que es más que nada un avance tecnológico. Porque la formación Vaca Muerta como formación generadora de hidrocarburos, no como un reservorio convencional, sino como la roca madre, en donde una explotación convencional podía perforar y no pasaba nada porque el crudo no sale, eso YPF ya lo conocía. Lo que cambia hace más o menos 20 años en Estados Unidos es que el avance tecnológico, y básicamente la combinación de dos cosas, que es la perforación horizontal y el fracking, la estimulación hidráulica de esa roca impermeable, permite que, y desde Argentina vemos que en Estados Unidos empiezan a explotar la formación que antes no se podía explotar. No es que se la descubre, se descubre cómo sacar los hidrocarburos. Primero de manera muy tímida, muy experimental, Argentina empieza a decir, bueno, no solo Argentina, más que nada las compañías empiezan a decir, si esto se puede hacer en Estados Unidos, ¿por qué no lo vamos a hacer acá? Y empiezan los ensayos sobre Vaca Muerta para ver si esa formación respondía de manera similar a lo que ya se estaba explotando en Estados Unidos, ¿no? Por eso la etapa inicial es experimental, pero no en términos de descubrimiento, sino de desarrollo, digamos, ensayo para ver si la productividad iba a ser razonable y iba a justificar una explotación comercial a gran escala, cosa que ya se probó que es espectacular. Entonces, nosotros probamos ya dos cosas respecto a Vaca Muerta, que es que el recurso está y además que comercialmente esos recursos son muy ricos para explotarse, porque la productividad es muy buena, ¿no? Una definición que uno suele escuchar cada vez que va a alguna conferencia, alguna charla de la industria energética, es la distinción de que hasta Vaca Muerta la Argentina era un país con petróleo, con Vaca Muerta pasa a ser un país petrolero, que no es lo mismo. ¿Coincidís con la observación? Sí, en potencial, porque digamos, tenemos que ver todavía hoy Argentina produce muchísimo petróleo de Vaca Muerta. De hecho, más o menos la mitad ya del petróleo y gas, un poco más, viene de ahí. Pero no somos un gran exportador de petróleo ni de cerca. ¿Podemos serlo? Yo creo que sí. Está por verse, ¿no? Nunca lo fuimos. Nosotros producimos en nuestro pico 800.000 barriles de petróleo, que es poquísimo. Y exportamos 200.000 barriles y no mueve el amperímetro del mundo eso. Nada. Brasil produce más petróleo que nosotros. Ahora, que Vaca Muerta tiene el potencial de convertirnos en un país petrolero, sí. Todavía no lo somos, porque todavía no hemos materializado esa producción. Hay un hito en la historia de Vaca Muerta que es 2012. A partir de, si querés, en el marco de la expropiación de YPF, la firma de contratos para desarrollo masivo de la formación y también de players internacionales que detectan la oportunidad y empiezan a concentrar su actividad en la Argentina en ese lugar. En este caso puntual, Shell, que algunos años después termina de hecho vendiendo toda su operación de downstream para concentrarse en los activos en la formación, en el negocio de upstream. En ese momento, ¿era una jugada riesgosa que un player internacional
hiciera una apuesta tan fuerte por algo que era mucho más promesa que realidad, y además en un país en el que la norma jurídica o el contexto jurídico todavía no era claro y en todo caso era de alto riesgo por el antecedente YPF Repsol? Bueno, sí, yo creo que fue de riesgo, pero fue una apuesta. También yo creo que Shell y otras compañías advirtieron en un mundo en el que ya no abundan tantas oportunidades de explotar algo casi desde cero con ese potencial de crecimiento de la producción. Entonces, era un momento muy complejo. Vaca Muerta no estaba tan probado desde el punto de vista técnico, pero bueno, creo que los que jugaron fichas en ese momento tuvieron premio. YPF ahí jugó un rol importante, creo que fue buscar un buen socio. Chevron podría haber sido otro, un socio internacional, y lo que en la jerga de la industria se dice desrisquear, o sea, entrar a ser de cabecera de playa con el apoyo del gobierno, porque es la compañía que tiene el 51% estatal, pero con un formato que es muy interesante, que es no pretendiendo después quedarse con todo, como si fuera el monopolio estatal de 80 años antes, sino abriendo el juego. Yo creo que ese es un valor muy importante que tiene la industria argentina hoy, que es que tenés un ecosistema de compañías muy diverso, en donde tenés a YPF, pero no dependés de YPF, porque además de YPF está Shell, está compañías internacionales de otro origen, compañías locales integradas, compañías locales puramente petroleras, compañías diversificadas en energía tipo Pampa, Vista, es decir, un panorama muy diverso de empresas que compiten por la inversión y por en el mercado, aquellas que venden en el mercado, ¿no? Hay que estar muy atentos, y las compañías grandes internacionales como Shell son una ventaja para ver en esta competencia de tecnologías qué es lo que más le conviene a Argentina en ese camino de la transición. Muchísimas gracias, Nicolás. Gracias a ustedes.